Buenas, el tema de esta conferencia es la estadificación del cáncer pulmonar de célula no pequeña utilizando el nuevo TNM, la octava edición. No voy a entrar en detalles sobre el TNM, creo que ese sería tema para otra charla, muy interesante esta, por cierto, desde el punto de vista de medicina nuclear. Pero hoy vamos a enfocarnos un poco más en algunas particularidades que tiene el uso del FDG-PET en esta indicación en particular. Entrando en materia, este paciente debutó con una masa tumoral en el lóbulo inferior izquierdo, que no la estamos viendo en la imagen, pues está enmascarada por la hipercaptación del músculo miocárdico. Pero lo que sí sabemos es que el paciente debuta con compromiso de ganglios mediastinales, ipsilaterales y contralaterales. También vemos allí captación en ganglios subcarinales. El paciente se decidió que era un candidato a un tratamiento con intención curativa con quimiorradioterapia radical y fue incluido en un protocolo de investigación que exigía que al paciente se le repitiera la imagen justo antes de comenzar la quimioterapia, cosa que ocurrió 21 días después. Esta es la nueva imagen. Los ganglios crecieron, que la intensidad de la actividad hipermetabólica aumentó, pero peor todavía, aparecieron ganglios hipermetabólicos en el abdomen superior, de manera que ofrecer un tratamiento con intención curativa ya se hacía imposible, difícil. El paciente fue llevado a quimioterapia paliativa. Este fenómeno se conoce con el nombre de migración del estadio y se calcula que puede ocurrir hasta en el 1% de todos los pacientes por día transcurrido. La migración del estadio puede afectar estudios comparativos entre técnicas diagnósticas. Hay que tener precaución cuando se interpretan los resultados, porque si las imágenes no se obtienen concomitantemente o si la comparación entre una imagen y su gol estándar generalmente invasivo no se hacen concomitantemente, podemos estar viendo dos pacientes diferentes. Uno de los problemas que tiene el cáncer pulmonar de célula no pequeña es que la gran minoría de los casos se diagnostican en estados 1, que son aquellos donde la cirugía está indicada como tratamiento con intención curativa por la ausencia de compromiso tumoral en ganglios mediastinales y metástasis a distancia. Hay algunos de estos pacientes que por sus condiciones de base son de alto riesgo para someterse a la lobectomía, que es el manejo estándar para el cáncer pulmonar en etapas iniciales. Entonces hay que ofrecer otras alternativas como la segmentectomía, la radioterapia ablativa, en inglés le dicen el SABR por sus siglas, ablación por radiofrecuencia, que pues tienen la ventaja de que reducen la morbilidad porque hay menos volumen de tejido tratado, pero esto lo hacen a cambio de comprometer la habilidad para hacer tratamiento de enfermedad regional. Claro, se supone que estos pacientes no tienen enfermedad regional, que la estadificación tiene que ser absolutamente apropiada para evitar que la terapia ofrecida resulte inútil e innecesaria. Hay dos tipos de estadificación, una clínica y otra patológica, y es crucial que haya una adecuada correlación entre ambas. Un estudio reciente practicado en los Países Bajos es un estudio prospectivo en una población muy grande que incluyó diversos hospitales, una gran cantidad de pacientes, por supuesto gran cantidad de protocolos, tecnologías distintas, equipos médicos diferentes. Reportó que la exactitud de la estadificación clínica del cáncer pulmonar de célula no pequeña fue del 54,6% cuando se le comparó con la estadificación final con evidencia patológica. De hecho, en este estudio se hizo un subanálisis de los pacientes de estado clínico inicial, estado clínico 1, que son los que van a cirugía, y encontraron que la tasa de concordancia entre la estadificación clínica y la patológica fue aproximadamente del 60%. Pero lo más preocupante realmente es que la tasa de supraestadificación, es decir, la cantidad de pacientes que inicialmente eran supuestamente un estado clínico 1, pero que después de cirugía resultaron ser estados clínicos más avanzados,
fue del 22,6%. Esto es importante porque estos pacientes tienen peor pronóstico. Este grupo japonés hizo un estudio similar, pero en una sola institución con 270 pacientes, y la idea aquí era básicamente ver si se podían obtener mejores resultados usando un solo equipo quirúrgico y de manejo, protocolos muy estrictos y tecnología de punta, obviamente incluyendo el PET. Y mejoraron marginalmente, diría yo, la tasa de concordancia al 65%, pero lo que sí representó un gran cambio fue la tasa de supraestadificación, que fue del 9,4%, una cifra un poco más manejable en la práctica clínica. El PET hace parte del estándar de manejo para estadificar el cáncer pulmonar de célula no pequeña desde el año 2003, cuando apareció en las guías más importantes, que están de acuerdo en que específicamente en el escenario de estadificación el PET está indicado en los pacientes que sean candidatos a ser sometidos a un tratamiento con intención curativa. La fortaleza del PET es que puede identificar metástasis que pasaron desapercibidas al TAC y también algunos de los hallazgos del TAC que son reportados como sospechosos o positivos, el PET los puede caracterizar como falsos positivos y de esta manera puede prevenir más del 30% de las toracotomías innecesarias. En este caso tenemos un paciente que tiene un tumor de Pancoast de 68 milímetros, o sea, solo por el tamaño ya mínimo es un T3, hay que mirar otros descriptores, intensamente hipermetabólico. A este paciente se le hizo un PET para complementar la estadificación y se encuentra que además del tumor primario tiene una adenopatía hipermetabólica supraclavicular ipsilateral, eso es un N3, y lo más preocupante es esta tercera captación inesperada en la topografía del lóbulo izquierdo de la glándula tiroides. Entonces aquí lo que nos ilustra el caso un poco es la importancia que tiene el PET para hacer un diagnóstico oportuno, que esa es su misión fundamental, de las metástasis a distancia para evitar las cirugías fútiles y tiene buena sensibilidad y especificidad para ese propósito. Estas metástasis ocultas tienen una incidencia variable según el estado clínico, van desde el 7,5% en estados 1 antes de hacer el PET hasta más del 20% en estados 3 y casi siempre se asocian al adenocarcinoma, mucho más frecuentemente que con las demás tipos celulares. Más del 20% de los pacientes pueden debutar con metástasis a distancia, que habitualmente ocurren cuando el tumor alcanza a invadir alguna estructura vascular y de esta manera gana acceso al torrente circulatorio, haciendo metástasis siembras por vía hematógena, principalmente a órganos como las suprarrenales, el hueso, el hígado, el cerebro, los ganglios abdominales, pero literalmente pueden hacerlo a cualquier órgano. Este es un paciente que tiene un tumor de Pancoast en el lóbulo superior derecho, intensamente hipermetabólico, grande, 68 milímetros por tamaño, es mínimo un T3. A falta de verificar otros descriptores que definen esa categoría, este paciente se le hace un FDG PET-CT para complementar la estadificación y se encuentra este ganglio supraclavicular ipsilateral que es un N3, o sea, hasta allí llevamos un T3N3 que puede ser susceptible de manejo con quimioradioterapia radical con intención curativa, excepto que tiene esta tercera captación en la topografía del lóbulo izquierdo de la glándula tiroides. Entonces, nos demuestra cómo, nos recuerda cómo la tarea más importante del PET es hacer el diagnóstico oportuno de las metástasis a distancia con buenas cifras de sensibilidad y especificidad. Estas metástasis ocultas varía su incidencia según el estadio clínico inicial antes de hacer PET. Pueden ser del 7,5% en pacientes con estadios clínicos 1 hasta más del 20% en estadios clínicos 3, más frecuentemente asociadas con el adenocarcinoma que con otras tipos celulares. Más del 20% de los pacientes puede debutar con metástasis a distancia, que es un fenómeno que ocurre cuando el tumor primario invade estructuras vasculares y hace diseminación por vía hematógena.
Los órganos más frecuentemente comprometidos son las suprarrenales, los huesos, el hígado, el cerebro y los ganglios abdominales, pero literalmente puede ir a cualquier órgano. En este paciente, digamos que un compromiso ganglionar es esperable, pero lo que no es esperable ni es típico es que tenga una metástasis en la tiroides. Siempre que se tiene una lesión atípica o cuando se tiene una supuesta metástasis única que puedan impactar en el plan de manejo del paciente, especialmente si ese plan de manejo tiene intención curativa, hay que hacer una validación histopatológica. En este caso, al paciente se le hace una CAF, resulta ser un cáncer papilar de tiroides. El paciente entonces sigue con su plan de manejo con quimio-radioterapia radical con intención curativa y posteriormente se le hace la hemitiroidectomía izquierda. El paciente se reporta 25 meses después aún libre de enfermedad. En este otro caso tenemos un paciente que tiene una masa parcialmente necrótica, periliar izquierda, adicionalmente con ganglios hipermetabólicos en el ilio, esos son N1, y ganglios hipermetabólicos subaórticos mediastinales en la ventana aortopulmonar, esos son N2. Se le hace el PET para complementar la estratificación, el cual detecta esta lesión ósea que había pasado desapercibida en el TAC. El signo de la vela en el TAC nos muestra la parálisis de cuerda vocal izquierda, no particularmente clara en este caso, que sucede a veces y por eso el PET puede apoyar ese diagnóstico, porque en el caso del PET vemos el hipermetabolismo del músculo cricoaritenoideo de la cuerda vocal derecha, que es el abductor. De esta manera la cuerda vocal derecha se retrae, puede compensar el cierre parcial de la luz. Las metástasis óseas tienen una fase intramedular en la médula ósea hematopoyética, en la cual no se afecta la médula ósea, no se afecta el hueso cortical y de esa manera pasan desapercibidas en la gamografía ósea, pero no a la FDG, porque la FDG capta directamente en el tumor y no en la reacción ocasionada por la invasión al hueso cortical. De manera que la gamografía ósea pues, no está indicada en la estadificación inicial de estos pacientes. Una vez que se han descartado las metástasis a distancia, el siguiente determinante fundamental de manejo y pronóstico de estos pacientes es el estado de los ganglios mediastinales. El PET-CT tiene una exactitud que supera a las cifras reportadas en diversas investigaciones para el TAC, por una parte. Por otra parte, cuando se le compara con otras técnicas invasivas como el ultrasonido endobronquial, el ultrasonido endobronquial tiene una sensibilidad variable entre el 65 y el 95%, pero es muy poco factible que se pueda hacer un muestreo preoperatorio de todos los grupos ganglionares, tanto iliares como mediastinales, con esta técnica en todos los pacientes, cosa que con el PET, en cambio, sí es posible. Y es que es importante identificar los pacientes que tienen compromiso de ganglios mediastinales porque son candidatos a terapia multimodal. Este grupo de investigación, el American College of Surgeons Oncology Group, hizo un ensayo clínico después del cual llegó a la conclusión de que la exactitud del PET-CT no es suficiente para ser empleado como un método solitario en la estadificación mediastinal, sino que requiere confirmación de los hallazgos con técnicas invasivas como la mediastinoscopia o el ultrasonido endobronquial. Si el ganglio es muy pequeño, se afecta la sensibilidad. Si el ganglio es muy grande, se afecta la especificidad. Miremos el caso de los falsos negativos. Aquí vamos a hablar del efecto del volumen parcial. La resolución del PET está entre 4 y 5 milímetros, el doble sería de 8 a 10 milímetros. Cuando un nódulo mide menos de 8 a 10 milímetros, se afecta de manera significativa la capacidad de recuperación de cuentas del nódulo de origen y eso disminuye la captación final de manera significativa, a veces más del 50%, de manera que estos nódulos pequeños, a menos de que sean muy ávidos, no van a ser visibles. Cualquier grado de captación de FDG en un nódulo
inferior a 8 a 10 milímetros debe considerarse sospechoso hasta que se demuestre lo contrario. El tipo celular del tumor primario también afecta la captación en los ganglios linfáticos porque los ganglios linfáticos usualmente tienen células que son metabólicamente similares a las células del tumor primario. De manera que si el tumor primario tiene pocas células cancerosas, como ocurre con el adenocarcinoma mucinoso, o si tiene muy poca actividad metabólica, como ocurre con los carcinomas de bajo grado, puede pasar desapercibido perfectamente tanto el tumor como sus ganglios. A medida que los ganglios incrementan su tamaño, la sensibilidad también se incrementa significativamente del PET-CT, ustedes ven ahí las cifras, pero eso se hace a expensas de la especificidad, la cual se disminuye también de manera muy significativa. Eso sucede porque la captación de FDG no es específica de la enfermedad neoplásica. Hay otras enfermedades que pueden no solamente hacer que los ganglios aumenten de tamaño, sino que adicionalmente son ávidas por FDG, como las enfermedades granulomatosas tipo sarcoidosis TBC, inflamatorias como la artritis reumatoidea, infecciosas, una neumonía y la hiperplasia adenomatosa atípica. En todos estos casos de ganglios grandes hipermetabólicos está indicada entonces la estadificación invasiva del mediastino, que se puede hacer de todas maneras guiada por el resultado del PET. El problema de la pérdida de especificidad es mucho más severo cuando se está en un área donde la tuberculosis es endémica. Este es un estudio que se hizo en una población brasileña. Se hizo con 85 pacientes, solamente uno de los cuales tenía un antecedente claro de haber tenido tuberculosis, los demás no. Ninguno era VIH positivo. En este estudio se encontró una tasa de falsos positivos del 55%, sin afectar la sensibilidad ni el valor predictivo negativo, que fueron altas del 87 y del 90% respectivamente, pero una tasa de falsos positivos del 55% da mucho de qué pensar. Hay al menos dos cohortes publicadas en Corea del Sur, que también es un área endémica para tuberculosis, que demostraron que la especificidad puede incrementar de manera significativa si solo se consideran positivos aquellos ganglios hipermetabólicos calcificados o con aumento de la atenuación en el TAC. Como en este caso tenemos un paciente que tiene un ganglio hipermetabólico paraesofágico que en el TAC está claramente calcificado. También es importante la definición que se utilice para ganglio positivo. En el TAC se consideran positivos los ganglios mayores de 1 centímetro. En el PET se han utilizado definiciones semi-cuantitativas con el SV y cualitativas, que son visuales. Realmente la que mejor funciona es desde el punto de vista visual considerar positivos los ganglios que sean claramente más hipermetabólicos que el pool mediastinal. En este caso, por ejemplo, ustedes ven captación en los ganglios iliares, que es más o menos similar a la captación del pool mediastinal. Si lo comparamos con estos ganglios subcarinales, este es un grupito de ganglios de 5 y 6 milímetros hipermetabólicos, claramente más hipermetabólicos que el pool vascular del mediastino, y deben considerarse positivos. En este caso en particular también tenemos un ganglio interlobar derecho, también un ganglio de 5 milímetros, de manera que este es un ganglio, como les decía anteriormente, menor de 1 centímetro, claramente hipermetabólico. Se debe considerar sospechoso hasta que se demuestre lo contrario. También es importante tomar en cuenta los patrones de diseminación, que son relativamente predecibles. Lo lógico es que un tumor drene por vía linfática, primero a los ganglios N1, después a los N2, finalmente a los N3. Por este motivo, por ejemplo, sería altamente ilógico considerar que exista asociación entre un ganglio hipermetabólico, por ejemplo, solitario en el ilio derecho, y un tumor hipermetabólico apical izquierdo. También hay que decir que existe la inflamación inducida por antígenos inhalados
pero esta es una inflamación simétrica, típica, la vemos con mucha frecuencia. Y este patrón de captación ganglionar simétrica a veces incluso es más importante que la intensidad misma de la captación, porque como sabemos perfectamente, algunas enfermedades granulomatosas, como la sarcoidosis, son intensamente ávidas por el FDG. Un patrón un poco más típicamente tumoral sería este, donde hay captación asimétrica en los ganglios ciliares y en este caso adicionalmente vemos captación en ganglios paratraqueales inferiores derechos. La selección de pacientes para estadificación mediastinal invasiva es variable. Hay muchos factores que afectan el riesgo de que haya metástasis ocultas en el mediastino. En los estadios clínicos tempranos, la incidencia de metástasis en general es baja y es todavía más baja si el PET y el TAC, ambos son negativos. En ese caso puede ser tan baja como menos del 3%. Estoy hablando de estadios clínicos tempranos, 1 y 2. En esos casos, entonces no sería costo efectivo entrar a hacer una estadificación invasiva, por ejemplo, con mediastinoscopia. Puede darse también el caso de que el TAC vea ganglios y el PET no sean ávidos por FDG. En ese caso, el riesgo de que tengan compromiso tumoral depende del tamaño ganglionar. Cuando son ganglios entre 10 y 15 milímetros, la probabilidad post-test es baja y la mediastinoscopia no estaría indicada según este metaanálisis que referencio en la parte inferior de la diapositiva. En cambio, cuando los ganglios son mayores de 16 milímetros, la probabilidad post-test claramente se dispara y hay que hacer entonces estadificación invasiva. Este es un caso con el cual quiero recordarles el concepto de que las células tumorales de los ganglios son metabólicamente similares a las del tumor primario. Tenemos un tumor, en este caso periliar derecho, y compromiso de los ganglios iliares ipsilaterales N1. Es un paciente de riesgo para metástasis ocultas en el mediastino. Hay análisis multivariados que muestran que la actividad hipermetabólica tumoral en ganglios N1 es predictiva de metástasis a veces ocultas en el mediastino y por lo tanto esos pacientes técnicamente deben ser llevados a mediastinoscopia. En este caso en particular, el paciente tiene captación en un ganglio precarinal de aproximadamente 12 milímetros, pero esa captación es claramente inferior a la del tumor primario, más parecida quizás a la de los ganglios, al ganglio del ilio contralateral. Luego este paciente entonces, desde el punto de vista del PET, debe ser interpretado como N1. Este es un ganglio de 12 milímetros, o sea que está dentro del rango de detección y uno esperaría realmente que tuviera una intensidad por lo menos similar a la del tumor primario. Entonces, en este caso en particular se le hizo un ultrasonido endobronquial que demostró que en efecto eran ganglios benignos. También hay factores del tumor que hacen que algunos pacientes tengan más riesgo que otros de tener metástasis mediastinales ocultas. Claramente los tumores grandes, y se consideran grandes, mayores de 3 centímetros, tienen una mayor incidencia de metástasis ocultas en el mediastino sin importar si el TAC o el PET son positivos o negativos, y hay que considerar en ellos la estadificación invasiva. Se asocia más al adenocarcinoma, como ya lo habíamos visto previamente. Es mucho más frecuente las metástasis mediastinales ocultas con el adenocarcinoma que con otras histologías. Y también está descrito que los tumores centrales, tumores del lóbulo superior, especialmente derecho, también se han reportado que tienen más frecuencia de metástasis ocultas en el mediastino. Pero el cuarto factor es el que más nos interesa y aparentemente es el más importante, que es la intensidad de captación en términos de SV. En metaanálisis se ha visto, usando valores de corte de SV mayor o igual a 10, que la intensidad de captación se correlaciona con factores como la proliferación celular, el crecimiento tumoral, la expresión de receptores GLUT, todo lo cual tiene mal pronóstico. Adicionalmente se ha visto que la intensidad de captación en los ganglios
en el tumor primario, también predice invasión de los vasos linfáticos intratumorales y por esa vía es predictiva de metástasis a los ganglios mediastinales. Este grupo japonés que también mencioné al comienzo de la charla, en su estudio, en su análisis multivariado, encontró que un SV mayor de 2.5 en el tumor primario es un indicador pronóstico independiente, indicador pronóstico de supervivencia. Y si se combina con el estadio clínico, es incluso más predictivo que el estadio patológico. Este grupo, por ejemplo, en su artículo reclama que el SV debió haberse incluido en la 8ª edición del TNM porque, según ellos, la evidencia es incontrovertible. De todas maneras, hay que tomarlo en cuenta si no haga parte del TNM. Este es un paciente que lo tiene todo, literalmente tiene un adenocarcinoma mayor de 3 centímetros en el lóbulo superior derecho y es intensamente hipermetabólico, tiene un SV de 19,9. Por supuesto, como cabría esperarse, tiene captación en ganglios mediastinales, pero en principio llamaría la atención que pareciera ser un nódulo que capta menos que el tumor primario, pero al mirarlo con lupa resulta que ese nódulo mide 5 milímetros, o sea, si acaso tiene el 50% de la captación que debería tener si fuera un nódulo más grande y por lo tanto debe considerarse altamente sospechoso. Ese nódulo habría pasado desapercibido de no ser por el PET. Con la guía del PET, el paciente fue llevado a una estadificación invasiva de esa estación, que es la 4R, para traqueal inferior derecha, y se encontró en efecto que había compromiso tumoral. Aquí tenemos otro caso donde hay un tumor en el lóbulo superior izquierdo, pequeño, mal definido, con una adenomegalia voluminosa en el hilio ipsilateral. El tumor capta menos que la adenomegalia y lo que es preocupante es que en el mediastino contralateral se observan otros ganglios igualmente hipermetabólicos en el ángulo traqueobronquial derecho, estación paratraqueal inferior derecha, similares a la adenomegalia N1, que aparentemente entonces tienen una expresión metabólica diferente a la del tumor, y esto hay que considerarlo en el reporte. En este caso, de todas maneras, adenomegalia hipermetabólica debe ir a una invasión, a una estadificación invasiva, y se encontró que se trataba de una reacción sarcoide. La reacción sarcoide es un fenómeno de hipersensibilidad inmunológica a los antígenos tumorales que ocurre más o menos del 4 al 7% de los pacientes con cáncer pulmonar, y fundamentalmente lo que ocurre es que hay formación de granulomas. Luego esto sería un falso positivo. Y ya para terminar, unos mensajes para recordar. Recuerden que la intensidad de captación medida en SV se relaciona con el número de células cancerosas, con la proliferación celular, el crecimiento tumoral, con la invasión de vasos linfáticos intratumorales, la expresión de receptores GLUT y finalmente con la supervivencia global y libre de enfermedad. El PET es la modalidad diagnóstica más sensible para detectar metástasis extracerebrales en estos pacientes, porque puede detectar hasta 20% más metástasis que ninguna otra técnica de imagen. Recuerden que si se tiene una metástasis única o una lesión atípica que pueda modificar el plan de manejo en un paciente que originalmente es candidato a un tratamiento con intención curativa, requieren confirmación histológica. La estadificación invasiva de los ganglios mediastinales no es costo efectiva en los estadios clínicos tempranos, 1 y 2, cuando el PET y el CT son negativos. Los ganglios pequeños, digamos de 10 a 15 milímetros, que son ávidos por FDG, tienen una mayor probabilidad de estar involucrados por la enfermedad maligna que los ganglios grandes, que tienen una captación inferior a la del tumor primario. Y en cambio, los ganglios menores que 1 centímetro, en ellos cualquier grado de actividad se debe considerar sospechosa hasta que se demuestre lo contrario. Muchas gracias a todos. Ha sido una experiencia para mí hablarle a esta pantalla.
pero creo que esta es una ayuda tecnológica que debemos utilizar. Yo propondría que lo hagamos, que hagamos actividades espontáneas entre nosotros mismos, cuelguen sus webinars, hablémonos, critiquémonos, preparémonos, porque se nos viene un mundial y la idea no es tanto lucir únicamente la hermosa ciudad de Cartagena, sino lucirnos nosotros mismos ante el mundo. Muchas gracias.